Hola, ya estamos al aire. Parece que ya estamos entonces con todos los amigos. Bienvenido a todos los amigos, todos los que se han conectado y los que nos siguen semana a semana. Nuevamente tenemos un nuevo panel y de un tema tremendamente importante. Así es que vamos a ir a un pequeño video y luego seguimos. Violencia de género en tiempos de cuarentena. En medio de la pandemia que afecta a los 5 continentes, el llamado de los distintos gobiernos ha sido uno solo: quédate en casa, dando por entendido que permanecer a salvo consiste en cerrar puertas y ventanas para refugiarse en la intimidad del hogar. Pero para muchos, o mejor dicho, para muchas, esto no es la solución ni una escapatoria, porque tiene una amenaza mucho más concreta y terrible, la de una violencia que está detrás de la puerta, oculta a los ojos de los demás. Tal como lo dijo una exdirectora de la OMS, al igual que el COVID, la violencia en contra de las mujeres es silenciosa, solo que de esta no se escapa refugiándose en el hogar. Por el contrario, cuanto más tiempo las mujeres pasan en casa, más peligroso es para ellas. Esta es la otra pandemia que azota a todo el planeta. En Sao Paulo se registró un alza de un 45% de las denuncias. En México se calcula un aumento que llega al 30%. En Colombia los llamados al Fonoayuda aumentaron en un 140%. Y en Chile los llamados para pedir orientación aumentaron en un 70% durante los primeros días de la cuarentena. Y en medio de estas dramáticas cifras, a comienzo de este mes, en un acto provocador, calificado como una verdadera ofensa por los movimientos feministas, Piñera nombra como ministra de la Mujer a la sobrina nieta de Pinochet, Macarena Santelices, de una reconocida admiración a la hora de la dictadura, con públicos dichos que banalizan la defensa de los derechos humanos y con fuertes declaraciones en contra de la población inmigrantes. Bueno, bienvenidas, bienvenidas, bienvenido. Tenemos un lindo panel hoy día, tenemos unas invitadas fantásticas ellas. Está Francisca Pérez Prado, directora de la Fundación La Morada. Hola Francisca, un gusto de que estés por acá con nosotros. Hola Marilén, un gusto también de estar acá en este programa, en esta conversación, en estos tiempos difíciles. Difíciles, así es. Tenemos también a Vesna Madariaga, Jordán, de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. ¿Cómo estás tú? Bienvenida. Hola Marilén, muchas gracias por la invitación. Saludar, bueno, también a quienes me acompañan. Muy agradable para mí compartir espacio también con Francisca de la Morada y, bueno, agradecer la invitación. Aquí estamos, dando una pelea ardua desde dentro del ministerio y ahí les vamos a ir contando. Eso. Bueno, y tenemos a nuestro anfitrión, dueño de casa y muy interesado en los temas, la verdad, un súper aporte y un súper apoyo a todos los temas que nos competen, el diputado Tomás Hirsch. Hola Marilén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo también a la Catalina, que no pudo conectarse, pero que sabemos que ha sido parte también de este programa, y a todos los que están detrás de la pantalla misma. Pero sobre todo quiero saludar a Vesna y a Francisca. Yo creo que es muy, muy, muy bueno tenerlas con nosotros en el programa. Con La Morada, bueno, hay una larga historia, tantos tiempos de lucha, de trabajo, en torno a los temas que tienen que ver con la mujer, pero mucho más allá. La Morada ha estado presente siempre en los derechos humanos en nuestro país y eso me parece que ha sido un aporte tremendamente valioso. Y bueno, con Vesna de un ministerio que, claro que queremos escucharla, porque creo que debe ser uno de los lugares más difíciles para estar en este minuto, sobre todo, ya venían con una ministra, bueno, bien particular, pero después del nombramiento Macarena Santelices, la verdad es que no sé si quisiera estar en tus zapatos, la verdad es que debe ser muy, muy complejo, y por cierto que queremos saber cómo se vive de adentro y cómo están llevando adelante su tarea. Así que muy feliz de tenerlas con nosotros y muchas gracias. Bueno, también iba a saludar a Catalina Vidal. Lamentablemente ya tuvo líos para conectarse porque en realidad ella era quien iba a estar con ustedes y acompañarlos. Así es que
soy lo que se dice un comodín, ¿ah? Como en este minuto tratando de resolver el lío, pero aquí vamos y es un tema que además tiene mucho que ver con nosotras. Sabemos lo que ha ido pasando en estos tiempos de cuarentena, donde nos han obligado a estar encerradas, y a muchas de las mujeres con las personas que la acosan, con los golpeadores, inclusive con sus violadores. Han tenido que estar encerradas justamente porque esta cuarentena o esta crisis sanitaria finalmente lo que hace es develar toda esa problemática que ha estado por años invisibilizada y que con esto sale a la luz. Así es que tenemos un programa para conversar, para proponer, para pedirle al diputado qué cosas podemos hacer en términos de algún proyecto de ley, alguna cosa. Va a ser un buen programa, en una de esas se nos logra conectar Catalina y obviamente va a ser, pero más que bienvenida. Bien, bueno, según la Fiscalía, se redujo en un 18% la cifra de denuncias por violencia intrafamiliar, pero aumentó en un 200% los femicidios en comparación a marzo del año 2019. ¿Qué podríamos concluir de estas cifras? ¿O qué estamos pensando respecto de esto específicamente? Francisca, a ver si nos pudieras comentar tu punto de vista. Bueno, a mí me parece que lo que tú nos cuentas ahora, lo que nos señalas, es algo que ocurre en Chile, pero que ocurrió también en muchos otros países. Es un problema y una preocupación que compartimos con feministas en distintos lugares del mundo. Y me parece que eso tiene que ver con varias cuestiones. Por una parte, a mí me parece que las situaciones de violencia, las relaciones de violencia que afectan a las mujeres, nunca comienzan de un día para otro. Es decir, yo pienso que acá no empezaron nuevas situaciones de violencia desde marzo hasta hoy. Más bien lo que observamos es, por una parte, el resultado del agravamiento del nivel de riesgo que se produce como consecuencia de la circunstancia del encierro, de la cuarentena, pero en términos más generales diría yo del aislamiento de estas mujeres. Normalmente en una situación de violencia nosotros observamos que existe un aislamiento progresivo de las mujeres que son víctimas de violencia. Y el aislamiento es uno de los elementos que constituye a la violencia misma. Las mujeres se van separando de sus redes familiares, laborales, sociales, etc. Pero en la situación de cuarentena, esa situación se agrava muchísimo. Y eso implica que el nivel de riesgo es mayor, porque tienen menos posibilidades de personas disponibles a las que pedir ayuda, porque también tienen menos posibilidades de desplazarse, de tener otros espacios en la vida cotidiana. Lo que los estudios muestran es que, de hecho, el mayor número de agresiones se produce en los horarios no laborales, en los horarios del fin de semana, es decir, cuando las mujeres están en la casa. Es decir, el mundo social es un elemento de protección para las mujeres. Primero, porque pueden transitar. Segundo, porque pueden establecer más contactos con mayor facilidad, etc. Y en ese sentido, diría yo, la cuarentena, por una parte, dificulta estos recursos sociales habituales, pero además pone en evidencia y también amplifica las dificultades y la falta de recursos que como país tenemos en general para enfrentar el problema de la violencia. Porque es cierto, ha aumentado el número o la gravedad, digamos, de la violencia, el número de femicidios realizados o frustrados, pero en nuestro país tenemos año a año un número importante de mujeres Así es. que mueren como efecto de la violencia o que sufren agresiones graves. Y eso da cuenta justamente de que como país no hemos sido capaces hasta ahora, no solo en tiempos de pandemia, sino que desde mucho antes, de desarrollar mecanismos y estrategias eficientes para erradicar la violencia. Los Exacto. dispositivos que existen habitualmente ya no dan respuesta, digamos. Conectado con eso, Vesna, tú nos podrías contar qué se debe hacer si es que hay alguien que es testigo o víctima de la violencia intrafamiliar, sobre todo respecto de testigo, porque
teniendo viviendas tan pequeñas en los barrios más vulnerables, se escucha absolutamente todo, no solo a veces en los departamentos del lado o en las casas del lado, sino que a veces en los blogs enteros tú puedes escuchar de que en algún departamento algo está pasando. ¿Qué es lo que se puede hacer en esa circunstancia? Como testigo y también como víctima. Sí, bueno, gracias la pregunta y quería conectar con lo que interesante estaba planteando también Francisca, ¿no? Desde este abordaje, desde las políticas de Estado, porque como bien dice Francisca, hoy día la situación se agudiza un problema que es compartido en los diferentes países y territorios. La violencia hacia las mujeres y la violencia de género es una realidad en muchos de los países, ¿no? Y tiene características pandémicas, se dice justamente por sus consecuencias en la afectación, digamos, de la violencia, pero tiene múltiples efectos también en una sociedad. En ese marco se debieran establecer políticas estatales, ¿no? Que sean robustas, que sean fuertes y que tiendan a responder frente a la situación en un contexto, digamos, sin pandemia. Hoy día con pandemia tenemos una situación mayor, es decir, las situaciones de violencia al interior del espacio doméstico, donde hoy día, o el espacio, digamos, de la casa, donde hoy día se recomienda el confinamiento, hace, como dice Francisca, que las mujeres se vean mucho más expuestas a sus agresores o potenciales agresores y que no han vivido violencia, y esta situación también asociada a una realidad país estructural, digamos, donde la vida se ha precarizado completamente en esta crisis también social y sanitaria, la situación de violencia puede, digamos, agudizarse, y así lo hemos visto a través del aumento en llamados de ayuda, en cifras también de femicidios frustrados a la fecha, ¿no? En aumentos. Pero, ¿qué hacer en ese sentido? Sabemos hoy día que la respuesta institucional estatal hoy día es deficiente para llegar y responder en estas condiciones. Hoy día el Estado está planteando, y desde el Ministerio se está planteando a las mujeres que accedan a diferentes dispositivos que buscan de alguna otra manera una atención para conducir hacia una denuncia que permita el acceso a la justicia. Y que venimos diciendo también desde los diferentes espacios de trabajo, no solo desde quienes trabajamos en las políticas públicas, funcionarios y funcionarias que levantamos las estrategias de Estado y que trabajamos con mucho compromiso a eso. No obstante, los gobiernos cambian sus iniciativas de acuerdo a sus propios intereses y agendas particulares, y por otro lado, la sociedad civil y las organizaciones de mujeres vienen levantando muchas experiencias también en el territorio. Hoy día la apuesta es aquí. ¿Qué se puede decir concretamente? Nos falta una prevención universal que sea territorial y comunitaria, y por tanto la recomendación para que aquella vecina, vecino que esté siendo testigo o que esté viviendo una situación de violencia, primeramente apelar a la organización barrial, a la organización territorial, primeramente buscar tener también condiciones y dentro de mi propio territorio y barrio inmediato para soportar una situación como esta y contar con la información debida y poder hacer una buena referenciación. Hay números a disposición, está el 1455, que es una política que es de Estado, es un número de atención y de ayuda que existe en diferentes países, ¿no? Y que brinda una atención telefónica y telemática y que puede orientar. También hay números que tienen que ver con orientación que entregan las diferentes organizaciones de mujeres y feministas también, como por ejemplo La Morada, que brinda también una asesoría en ello, y hay números que podríamos compartir y poner para que el programa también pueda poner a disposición y difusión. Pero una primera cosa es tener muy en claro que la denuncia por sí misma no resuelve un problema necesariamente de protección. Muestra de ello son que hay lamentablemente situaciones de femicidios que se han producido con denuncias previas, incluso con medidas cautelares y de protección. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos que apuntar primero es a mirar dónde está el problema, y la dificultad está en que no es una política de Estado que esté abordando todas las dimensiones, y menos tiene la capacidad hoy día para responder frente a una emergencia como la que estamos viviendo, y ahí el despliegue de los equipos ha sido supernumerario en sobrecargas de trabajo, porque no hay más presupuesto ni se ha destinado un presupuesto mayor para atender esta emergencia que tiene costo en vida de mujeres, y por tanto también decimos la vida de las mujeres, que además tenemos el trabajo y sobre todo
todo la carga de lo reproductivo asociado, y eso tiene un impacto sin duda en las cuentas nacionales, en la producción del país. Hay que mirarlo esto de manera estructural, pero el consejo y la recomendación concreta es, este problema no hay que vivirlo sola, hay que participar, hay que organizarse en los territorios, hay que tratar de levantar estrategias inmediatas de apoyo y de ayuda, qué hacer como vecino o vecina si alguna situación está viviendo, y también tener a disposición la información que el Estado está brindando, que son los distintos dispositivos que han existido y que están hoy día también a disposición, y que los equipos, digamos, de funcionarios y funcionarias públicas están atendiendo esta emergencia. Tomás, y de acuerdo a esto que nos dice Vesta, efectivamente, ¿qué medidas debieran ser centrales en el combate contra la violencia machista en el actual contexto por parte del Estado? ¿Cómo podríamos proteger a las mujeres tanto de la pandemia como del riesgo de violencia al interior del hogar? Marilén, uno puede ver ciertas medidas específicas, pero yo creo que lo primero es la necesidad de tener una política de Estado. Es decir, más allá de la receta, que es importante, paso 1, paso 2, paso 3, en fin, pero lo que se requiere es una política de Estado, un compromiso del Estado como un todo en defender los derechos de las mujeres y proteger a las mujeres efectivamente frente a la amenaza y a la violencia concreta a las que se ven afectadas en reiteradas ocasiones. Tú hablabas de cierta estadística que muestra que ha bajado un cierto número. Mira, al final del día las estadísticas a mí no me terminan de resolver el problema. Hay mujeres que hoy día, mientras estamos en este programa, están sufriendo violencia intrafamiliar. Hay mujeres que hoy día no se atreven a ir a dormir porque no saben si en cualquier minuto van a ser víctimas de una agresión, de un abuso o de una violación. Eso está pasando hoy día. Entonces, lo primero, insisto, acá se requiere una política de Estado. Luego uno puede ver algunos temas específicos de corto plazo que son fundamentales. Necesitamos fortalecer la capacidad de denuncia expedita. Existen los mecanismos, efectivamente está el 1455, hay otros teléfonos, pero el Estado tiene que garantizar que la denuncia sea fácil, expedita y con una respuesta, y este es el segundo punto que digo, una respuesta rápida, efectiva y eficiente. Es decir, de nada sirve una denuncia cuando quien tiene que proveer la respuesta, que signifique la protección, que en muchos casos es salvar una vida, no llega o demora en llegar. Sabemos que eso implica un tercer punto, que es la formación adecuada de quienes reciben las denuncias, tanto en el aparato policial, en el aparato civil y en el aparato judicial, porque todavía se producen innumerables casos en los cuales quienes reciben la denuncia la minimizan, la degradan, la descalifican, y está en su mate, en ese mate machista que está operando, la culpabilización de esa mujer que está llamando. Eso todavía existe. Y de algún modo eso opera y eso tiende a degradar o descalificar o minimizar la denuncia que se está haciendo, que muchas veces es una denuncia que es un pedido de salvar la vida de esa mujer o a veces de un niño o una niña. Entonces, hay un tercer factor que es el de la educación, que me parece que es fundamental. Y luego hay medidas que ya tienen que ver con el mediano plazo, el largo plazo, que tienen que ver con esto de la política de Estado que te hablaba, la prevención, es decir, cómo se previene, y esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con la formación. Lamentablemente esta es una sociedad que es profundamente violenta, el machismo es una expresión de la violencia de esta sociedad, de una violencia que está validada. Yo no me quiero salir del tema, pero acá estamos hoy día hablando de la violencia hacia la mujer, pero sabemos que hay violencia hacia los pueblos originarios, que hay violencia hacia los adultos mayores, que hay violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, que hay violencia hacia los inmigrantes, que hay, es una sociedad que valida, aunque todos decimos que no, que valida la violencia y se expresa con fuerza, con mucha fuerza hacia la mujer. Entonces, en última instancia, y ya hablando de más largo plazo, la generación de una cultura de la no violencia, de una cultura de respeto y valoración de la diversidad que compone la sociedad. Sí, efectivamente el tema de la violencia está pero arraigado y absolutamente en cada uno de los temas. Este sistema es absolutamente violento en cada uno de sus aspectos y va ejerciendo, yo diría que es quien más
el primero que empieza a ejercer violencia hacia las mujeres y hacia todos. O sea, a los grandes discriminados finalmente, que somos la mayoría, las mujeres, los viejos, los capacidades distintas, etcétera, etcétera. Pero ligado con eso me gustaría quedarme como con el tema de los niños y de las niñas, que es ligado con el tema de la mujer, que de alguna forma son los más vulnerables también frente a esta historia. Las madres defienden a sus hijos, pero finalmente en estas situaciones de violencia que se nos está dando, son uno de los más vulnerables porque quedan absolutamente expuestos. ¿Cómo pudiéramos, qué piensan ustedes acerca de este tema? Tal vez Francisca nos pudiera dar su mirada. Sí, quisiera, sí, que me parece fundamental en realidad, sobre todo con, bueno, con lo que como país hemos vivido respecto justamente a nuestra falta social en el cuidado hacia los niños, que hemos visto niños doblemente vulnerados incluso por el Estado. Pero antes de eso me gustaría decir que es cierto que tenemos como país, como sociedad, el desafío de crear una cultura de no violencia. Sin embargo, yo quisiera decir que la violencia hacia las mujeres no es cualquier violencia. Es una violencia estructural que tiene que ver con un sistema patriarcal, es decir, con una manera de vivir, con un sistema político, social, económico, cultural, al interior del cual las mujeres ocupamos, digamos, un lugar especial, que es el lugar de la discriminación, el lugar de la exclusión, etc. Y digo estructural justamente porque esta cultura patriarcal es uno de los sustentos también del sistema económico, del sistema político, etc. Y en ese sentido concuerdo con lo que plantea Tomás, tenemos la necesidad de pensar políticamente el problema de la violencia. Y ahí hay distintos niveles. Por supuesto que tenemos la necesidad de pensar mecanismos específicos como la acogida de estas llamadas de ayuda de las mujeres, pero tenemos en segundo lugar el desafío de pensar un sistema que pueda dar cuenta de lo que hay detrás de esa llamada de ayuda. De nada nos sirve un número telefónico o una farmacia para la denuncia si detrás de eso no hay un equipo, un soporte que pueda responder adecuadamente a esa llamada. Pero sobre todo nos hace falta una política de Estado. En eso concuerdo y creo que eso merece una gran discusión, una gran reflexión. ¿Qué es una política de Estado efectiva respecto de la violencia? Y esa política de Estado tiene que contener elementos que nos permitan erradicar la violencia. En ese sentido, el femicidio, el golpe, el acto violento es el último eslabón de una cadena que comienza justamente en la niñez, que comienza en cada gesto cotidiano, que comienza en la brecha laboral, en la brecha educacional, en la brecha, en la toma de decisiones, es decir, en cada uno de los segmentos, de los aspectos de nuestra vida colectiva en que las mujeres tienen un lugar de desigualdad. Ahora bien, eso también afecta a la infancia, en el sentido de que parte de esta cultura de discriminación, de esta cultura de exclusión y de opresión, tiene que ver con el lugar, yo diría incluso con la sobrecarga, que las mujeres viven desde el punto de vista del cuidado. Efectivamente, las mujeres son también en nuestra sociedad las encargadas de los cuidados, del cuidado de los niños, del cuidado de los adultos mayores, del cuidado de los enfermos, y en ese sentido, cuando observamos eso, observamos también la falta nuestra como sociedad, como país y como política de Estado respecto justamente a políticas de cuidado allí donde se necesitan, en la infancia, en los adultos mayores, en la salud, etc. Lo que hemos visto respecto a la violencia hacia los niños y niñas, todo lo que ha ocurrido o lo que ha salido a la vista, digamos, este último tiempo, a propósito del Sename, el gran papel que ha tenido la Defensoría de la Niñez en hacer visible estas múltiples vulneraciones, nos muestran que no tenemos un sistema suficientemente responsable para hacernos cargo de ese cuidado. Al contrario,
nos muestra que el sistema que tenemos hasta hoy solo revictimiza a los niños y a las niñas. Y dentro de eso, yo quisiera decir, hay nuevamente manifestaciones genéricas que son muy importantes de considerar. Es decir, la violencia y el abuso sexual se cuentan también entre las principales faltas de ese sistema. ¿Qué es necesario para modificar ese sistema? Yo creo que hacerse cargo de un sistema de cuidados desde el mundo público en la medida en que eso es una responsabilidad de Estado. Y eso requiere dejar de pensar que el cuidado de los niños, el cuidado de los enfermos, etcétera, es una especie de ayuda o de subsidiariedad. Es una responsabilidad de Estado. Y hacia eso tenemos que avanzar. Pero yo diría que es uno de los más grandes desafíos, justamente porque nuestro sistema está concebido e implantado, digamos, como un sistema de vidas individuales en las que se prescinde de la solidaridad, pero se prescinde también de la responsabilidad social del Estado. Está vista mucho más como un sistema de relaciones entre individuos y privados que como un sistema que se sostenga, que apele, que cuente efectivamente con el soporte del Estado. De acuerdo. Hay un tema que efectivamente el feminismo en los últimos años ha tenido un auge y que nos ha permitido avanzar, ir revelando todos estos temas que ustedes comentan, lo que comenta Francisca y todo, aun cuando el tema se viene tratando de muchos años antes, o sea, la morada, por favor, existe, no sé, hace de siempre más o menos. 33, plena dictadura. Plena dictadura, efectivamente, o sea, existe de siempre. También nosotros, qué sé yo, planteábamos el tema desde esas épocas. La Laura Rodríguez, que fue impulsora de muchos temas. Sin embargo, en los últimos años, como que el movimiento feminista, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, como que fue cobrando vida, fuerza, potencia. Sin ir más lejos, nuestras dos últimas marchas 8M han sido maravillosas, así, pero multitudinarias y de una energía de mujer en cada una de ellas que nos ha permitido inspirarnos para seguir avanzando. Sin embargo, esto de la pandemia y el encierro, como que de alguna u otra manera tiende a desmovilizar. ¿Cuál es el desafío y qué debiera hacer? ¿Cuál sería la tarea ahora, en época de cuarentena, en esta época de pandemia? El rol que debiera tener este movimiento feminista que ha estado tan y tan activo y que ha avanzado tanto en los últimos años. A Vesna le podríamos preguntar. Gracias, es una pregunta interesante y una pregunta que nos tiene a muchas discutiendo y bueno, primero decir que el movimiento feminista históricamente ha tenido un rol importante, no solo en las últimas olas reconocidas ni 2018 cuando surge, digamos, también la vindicación de las propias estudiantes universitarias que marcaron la agenda de este gobierno en materia de género y mujer, digamos, porque la agenda mujer es la agenda gubernamental. Recuerden que a mayo, poquito andar, tuvieron que salir a enmendar una agenda no gubernamental a propósito de la explosión y de la fuerza del movimiento feminista en esta pasada, ¿no? Pero claro, hacer un reconocimiento también a un movimiento mucho más histórico y un movimiento feminista histórico que en sus bases ha tenido una construcción también muy desde la clase, desde las masas, ¿no? Desde también las precariedades, ¿no? Y ahí recordar a las grandes feministas sindicalistas, ahí desde el rol sindical que nos toca, quienes sin duda levantaron organización y impulsaron sin duda también vindicaciones importantísimas, ¿no? Y las mujeres no hemos alcanzado muchas vindicaciones en esa materia, de todas maneras, porque sabemos que todavía tenemos pendiente una jornada importante, que es nuestra jornada de trabajo
trabajo reproductivo que supera incluso las 8 horas a veces laborales, ¿no? Y sabemos que ahí tenemos temas pendientes y las feministas estamos hoy día en un desafío. Pero en este contexto, las feministas han sido protagónicas, creo, antes del contexto de revuelta, lo venían siendo, ¿no? Veníamos siendo como movimiento feminista y aquí señalar la heterogeneidad que eso implica, las distintas diversidades también al interior de un mismo movimiento, y eso lo hace también muy potente, y creo que muy potente para el momento que estamos viviendo como sociedad, que además esta situación, digamos, de crisis sanitaria es mundial, es planetaria, pero nuestro país tiene consecuencias y una expresión mucho más compleja a raíz del modelo que que se ha implementado y que hemos supervivido realmente por tantos años, como decían también los secundarios cuando partieron con los 30 pesos y los 30 años. Entonces, desde ahí plantear que el movimiento feminista desde antes de la revuelta también venía instalando, ¿no?, demandas importantes, el tema del trabajo reproductivo, y cuando se habla de la huelga general feminista en un cuarto llamado internacional, ha venido siendo también un proceso del movimiento mujeres y feministas, ¿no? Han habido encuentros programáticos, bueno, han habido encuentros feministas a lo largo también de la historia de nuestro país, se hicieron en plena dictadura, posterior, digamos, de la dictadura cívico-militar, y en ese sentido han habido, digamos, procesos de construcción, no solo de conocimiento, de discursos, sino que también de acción y de estrategias y repertorios. ¿Y qué nos ha encontrado en este momento? Nos ha encontrado también con distintos repertorios de lucha, en un momento en que a lo mejor la revuelta desde una expresión muy masiva empezaba, digamos, a decaer en términos del agotamiento también que ha implicado las fuerzas, digamos, represivas frente a este movimiento, y aparecen, ¿no?, las tesis, ¿no?, con un repertorio de lucha muy distinto, a proponer una forma de reenergizar el movimiento social, porque justamente en el movimiento feminista y en los feminismos del sur que estamos levantando, que son feminismos críticos, que son feminismos que se proponen transformar esta realidad cotidiana, esta realidad hoy día tan precaria, y por tanto son feminismos que pueden hacer síntesis con muchas otras luchas. Y no es curioso que nos encontremos entre muchas organizaciones de mujeres y feministas con las luchadoras por la vivienda, las luchadoras por el agua, por los territorios, ¿cierto? Quienes luchamos, las trabajadoras sexuales, las trabajadoras en los diferentes ámbitos de desempeño de nuestros trabajos, ¿no? Habemos quienes somos más precarizadas que otras, algunas, digamos, independientes en trabajo informal. Tenemos una diversidad que alberga y que el movimiento feminista está en un desafío permanente de construcción. Ahora, frente a la inmovilización que podría implicar esto del confinamiento, que a su vez también para quienes tenemos conciencia y hemos desarrollado justamente la conciencia respecto de la división sexual del trabajo y cómo eso nos pone en un espacio a las mujeres, que es el espacio privado, es lógico que este tema para nosotras es complejo como movimiento, ¿no? ¿Cómo hacemos que este confinamiento no implique años de lucha y de avance en vindicaciones que han significado calle, que han significado desde los diferentes espacios pulsar avances hacia la igualdad sustantiva de las mujeres y también de las personas de la digamos, de las disidencias sexogenéricas, ¿no?, que también es una realidad muy poco visibilizada. Y en ese marco tenemos un desafío, y el desafío para las feministas nunca, creo que hoy día más que nunca implica un desafío también de imaginación política, así como de creatividad política. Siempre hemos estado, digamos, en esta síntesis entre movimiento, acción, pero también generación de conocimientos, de discursos y de construcción de realidades. Y por tanto, hoy día el desafío es desde esta realidad, desde estas condiciones, cómo nos articulamos. Un desafío hoy día es de poner una agenda robusta, fuerte, de acción conjunta. Y hay un programa de acción feminista, hay un plan de emergencia feminista que hay que seguir nutriendo, que hay que seguir debatiendo en los diferentes espacios, y esa agenda es muy transversal, es una agenda que además tiene una representación que se ha ido, digamos, nutriendo en 2 años, digamos, de encuentros plurinacionales y que representa las diversidades también de los territorios. Y es muy importante que esa agenda nos haga, digamos, al movimiento en su diversidad, converger en ciertos momentos para ciertas acciones, seguir manteniendo nuestras agendas propias diversas, digamos, también en la instalación de un momento de impugnación. Y en este momento creemos que, sin duda, las violencias patriarcales es algo que es un objetivo común para su erradicación para el movimiento mujer y feminista, pero en esta pasada también lo está la lucha contra el terrorismo de Estado, y así lo hemos señalado, ¿no? Porque el tema de
la violación a los derechos humanos en este contexto de impunidad es algo que no nos podemos permitir nuevamente como país, como sociedad, para quienes habitan en nuestros territorios también, y por tanto ese es un desafío fundamental del movimiento Mujeres Feministas hoy día. Cómo damos esa pelea y cómo también se suman, digamos, otros sectores en esa impugnación permanente. Yo quisiera agregar, perdón, pero quisiera Sí, agregar... sí, démosle. Si la idea es que lo podamos ir conversando, nada rígido, sueltito. Dale, dale. Agregar a eso justamente cómo este momento de crisis, de emergencia sanitaria, etcétera, manejado como ha sido manejado, es decir, como si fuera un puro problema técnico, además mal manejado técnicamente, pero bueno, como si fuera un puro problema técnico, saca de la vista o quiere invisibilizar la historia más reciente de nuestro país, es decir, lo que viene ocurriendo desde el año pasado, desde la emergencia de este tremendo movimiento social que comienza el año pasado, y los grandes avances que hemos tenido como movimientos sociales, el compromiso que tenemos como país de establecer una convención o una asamblea constituyente para cambiar las bases de la convivencia. Para nosotros como feministas, pero estoy segura que también para cada uno de los movimientos sociales con los que nosotros dialogamos, conversamos, nos articulamos, etcétera, ese sigue siendo nuestro futuro próximo. La situación en la que nos encontramos hoy día solamente pone en mucha más evidencia la tremenda precariedad que arrastramos ya desde hace mucho tiempo, y sobre todo que constituye el modo de este gobierno, el modo de esta institucionalidad, el modo de este Estado que requiere urgentemente cambiarse. Pero yo diría en ese sentido nuestro desafío, tal como planteaba Vesna como feminista, es por supuesto seguir proyectando todas las luchas que tenemos pendientes, pero en conjunto con los movimientos sociales, seguir avanzando en este compromiso que como país hemos asumido y que necesitamos llevar adelante, profundizar, diría yo, para poder dar lugar a algo que necesitamos urgentemente, que es una asamblea constituyente que nos permita redefinir las bases de la convivencia. Es cada vez más evidente, incluso y sobre todo en esta misma crisis, que tenemos una carta fundamental que está llena de estrecheces, de pequeñeces, de límites a la posibilidad de una vida más igualitaria. El sistema de salud, la educación, etcétera, digamos, para qué hablar del trabajo, en fin, solo nos muestra el empobrecimiento y la precarización, pero justamente porque no tenemos un sistema que sea capaz de tolerar las situaciones diversas y de dar cuenta y transformar las desigualdades profundas que nos constituyen hoy día como sociedad. Sin duda, y es lo que de alguna u otra manera el despertar social que se produce en octubre trae y pone sobre la agenda todos estos temas y que son concomitantes en cada uno de los temas, en el feminismo, en la desigualdad, en todos los temas. Y dentro de eso, Tomás, ¿cómo ha avanzado la agenda legislativa en este tema? Mira, claramente la sociedad, y sobre todo en este caso las mujeres, pero yo quiero decir también las nuevas generaciones en general, avanzan mucho más rápido que la institucionalidad, y dentro de esa institucionalidad quizás la más lenta, la que más le cuesta ir avanzando es el Parlamento, el Congreso, y dentro del Parlamento el Senado, donde se tiende a producir un conservadurismo atroz. Entonces, te lo digo esto, te voy a contar algunos proyectos de ley en que hemos estado trabajando nosotros u otros, grupos de diputadas, pero las dificultades que hay para ir avanzando, para ir entendiendo la necesidad y la urgencia de avanzar con una serie de proyectos de ley. En algunos se ha avanzado, pero cuesta mundo, es como un tironeo que hay que estar haciendo permanentemente, tratando de convencer de algo que debería ser casi de sentido común, y ni siquiera casi, de sentido común. El mundo hoy día está demandando que de una vez por todas se termine con la forma de discriminación que venimos arrastrando del siglo XX o del siglo XIX. Mira, yo creo que quizá el avance más significativo que hemos tenido ha sido que
finalmente se logra que para el proceso constituyente tengamos paridad de género, que haya una paridad real de salida, es decir, que el resultado, y no con la trampita que es de entrada, pero que después, ¿no es cierto?, en el proceso se ponen algunos partidos, porque ya lo hemos visto en todos los partidos, aquí no hay ni uno que se salva, que se ponen mujeres para cumplir con cierta cuota, pero que en definitiva después esas no salen electas y entonces seguimos con un parlamento que está totalmente manejado, controlado totalmente con un porcentaje enorme de hombres. Tenemos este proceso constituyente que vamos a tener que seguir luchando para que se concrete por lo demás, porque ya hemos visto todo tipo de intentos del gobierno, ¿no es cierto?, por la pandemia, pero ahora resulta que por motivos económicos, que no sé qué tienen que ver con una elección, para que no se haga, para que se chotee, para que se postergue, en fin, pero ese proceso va a ir, no me cabe duda que tarde o temprano nosotros vamos a lograr cortar este absurdo cordón umbilical que nos une todavía con la dictadura por la Constitución de Pinochet. Ese proceso va a ser, y entiendo que es el primer caso en el mundo, paritario. Primera cuestión que me parece fundamental. Mira, hay varios proyectos de ley, yo te los voy a mencionar, porque me está ordenando acá, mientras tanto tenía algunos proyectos de ley que se han presentado y que no se han aprobado, o que siguen ahí durmiendo y que no se discuten siquiera. Se presentó un proyecto de ley para que la cuota de directores de empresas sea igualitaria. Mira lo que te estoy diciendo, una cuestión casi económica de los directores de la sociedad anónima, porque ahí hay un porcentaje gigantesco de hombres. Se presentó un proyecto de ley que sean igualitarios, porque no hay más hombres que mujeres. Si hay mujeres que están igualmente o mejor capacitadas que hombres, esta no es una cuestión de género, de sexo. Hay capacidades humanas y, sin embargo, inmensa mayoría de hombres. Ese proyecto de ley no se ha aprobado. Se presentó un proyecto de ley para terminar con el femicidio en el pololeo. Ese sí se aprobó. Me parece que es importante incluir el pololeo dentro de la situación en que hay femicidio. Es un avance que se ha logrado. Pero hay otro proyecto, voy a ir saltando de uno a otro para no ocupar demasiado tiempo, para la prórroga del postnatal en esta situación del COVID que estamos viendo hoy día. Por la pandemia, ¿no es cierto?, para que se pueda prorrogar el postnatal. Se nos dice que es anticonstitucional, inconstitucional, que no puede ser ni siquiera visto. ¿Cómo no va a poder ser visto? Si es inconstitucional, lo que hay que reformar es la Constitución y no la posibilidad de que se prorrogue el postnatal, que es una necesidad de salud, es una necesidad de protección de la mujer y de los niños. Nosotros presentamos un proyecto de ley para un permiso para los controles de embarazo, que no se les descuenta a las mujeres los permisos a los que tienen que acceder en los controles de embarazo. Hay 9 permisos a ella y al acompañante privilegiado, es decir, a quien ella designe. Ni siquiera se ha podido poner en tabla, ni siquiera se ha podido poner en tabla. Hemos presentado un proyecto de ley que promueve los derechos gineco-obstétricos de las mujeres. No se ha podido avanzar en él. Logramos un proyecto insólito, te lo voy a contar. Al comienzo del 2018, cuando llevábamos como 2 meses en la Comisión de Constitución, descubrimos que estaba ahí una ley insólita que viene, si no me equivoco, 1874, por ahí, 1874, que prohibía a la mujer contraer matrimonio hasta 300 días después de haberse divorciado. ¿Por qué? Porque no podía quedar clara la paternidad. Si es que llegaba a quedar embarazada, ¿quién era el padre? Entonces, nada más fácil que decir durante 300 días no se puede casar nuevamente. Bueno, ahí hubo un proyecto de ley que lo presentaron, entre otros, la diputada Camila Vallejo y algunas otras diputadas. Hubo una discusión insólita, eterna, surrealista total. Bueno, finalmente se logró aprobar y hoy día eso ya quedó en el pasado. Pero lo que te quiero decir con esto es que cada proyecto de ley que busca avanzar, a veces con 1 milímetro, en derechos que debieran ser obvios, que debieran ser, como dije antes, de sentido común, implica una tortura, una eternidad. Se avanzó, sabes bien, con la ley, ¿no es cierto?, del aborto por 3 causales, pero mira cuántos palos en la rueda quisieron ponerle, cuánto impedimento, ¿no es cierto?, con la objeción de conciencia para una institución, para una clínica, que es una cosa surrealista única en el mundo, que una clínica puede tener objeción de conciencia. No se sabe si es la puerta, los muros, el estacionamiento, ¿quién pone la objeción de conciencia? Bueno, al Tribunal Constitucional, que siempre está ahí además impidiendo estos avances. Entonces, nada, lo que te quiero decir con esto es que la sociedad avanza mucho más rápido y que aquí es fundamental continuar con la movilización social y con la movilización de las mujeres. Es desde ahí
de donde se pueden producir los cambios, y no porque las cúpulas políticas decidan de pronto hacer un cambio en sus mentes, en sus conciencias, en sus corazones. Esto solo es posible desde la fuerza de la movilización social, y no hay otro camino. Sin duda que es así, y la verdad es que es como para compadecerte escuchar, de repente uno escucha a esos cromañones, porque de verdad uno no puede decir otra cosa, salen con cada comentario. Bueno, Y me salté varias, sí, me imagino, porque son horrorosas, Por pero ejemplo, bueno, no son... Por ejemplo, uno para que hubiera igualdad a nivel constitucional de entre hombres y mujeres. Yo pensé que se iba a aprobar en unos 10 minutos en la Comisión de Constitución, creo que nos pasamos como 5 meses, con todo tipo de expertos que no se entiende muy bien para qué tenían que ir, para decir que hubiera igualdad a nivel constitucional entre el hombre y las mujeres. Así son las cosas por ahí. No, sí, es espantosa. Bueno, una muestra de eso, porque eso no nos queda solo en el Congreso, también se traslada al Ejecutivo. ¿Qué les parece, chiquillas, a ustedes el nombramiento de esta reciente ministra, donde yo diría que es casi una agresión a las mujeres nombrar esta mujer representante del pinochetismo? ¿Qué opinan de esa situación? ¿Cómo la ven? Bueno, a mí me parece que en principio, por supuesto que siempre podría equivocarme, pero me parece que en principio ninguna ministra que pueda nombrar este gobierno da cuenta en realidad de un proyecto de políticas de Estado con las que yo en principio estoy de acuerdo, porque me parece que justamente lo que encarna esta administración es más bien un intento de mantener un estado de cosas tremendamente discriminatorio antes que un proyecto de cambio. Esta ministra en particular, sin embargo, me parece que agrega un factor de gravedad que no habíamos visto en el cargo anterior, que es la descalificación explícita a los movimientos sociales y en particular a los movimientos feministas. Yo diría que esa disposición a eliminar los diálogos que de alguna manera se habían intentado llevar anteriormente es algo que no había visto antes. Y me parece que eso se inscribe evidentemente en una estrategia de fuerza de este gobierno durante este periodo, que es el de justamente hacer demostraciones de fuerza, de violencia, que probablemente apuntan al interés de reposicionarse, aprovechando la coyuntura de esta crisis tremenda y trágica por la que pasamos. Pero además me parece que a eso que es una posición política, digamos, o sea, encarnar la falta de voluntad de diálogo con los movimientos sociales directamente involucrados en la problemática de una cartera como el Ministerio de la Mujer y descalificarlos de entrada, como hace esta ministra en sus primeras alocuciones, es decir, criticar y descalificar a los feminismos. Además de eso, me parece que es una situación que se agrava en la medida en que se trata de alguien que no sabe absolutamente nada de lo que concierne al trabajo de esa cartera, es decir, que no conoce el concepto de género, que no conoce de las problemáticas como la violencia, como las brechas laborales, etcétera, que no se informa tampoco adecuadamente, ni siquiera de los propios contenidos desarrollados por su sector, en fin. O sea, me parece gravísimo porque me parece que es una doble agresión en ese sentido. Por una parte, en general, me parece que una administración de Estado debe hacerse responsable de los temas que le son propios y no lo hace nombrando a alguien que no tiene ningún conocimiento sobre eso. Pero en segundo lugar, me parece que es muy delicado nombrar a alguien que solo explicita la falta de voluntad de diálogo con el mundo social. Así es. ¿Alguien quiere agregar algo a eso? Bueno, a mí me gustaría
opinar sobre este nombre. Este Dale, dale. nombramiento, sí, la verdad es que a nosotras nos impacta y nos ha venido impactando también, bueno, como ministerio y como funcionaria y funcionarios del ministerio desde el día 1 de esta administración, porque como bien dice Francisca, uno sabe que no va a estar la ministra ideal y que uno no va a encontrar también en ciertos sectores ministras o personas que cumplan el rol de secretarias de Estado y que estén a la altura de una institucionalidad como esta, reconociendo de alguna otra manera el rol fundamental que entrega la ley del ministerio. En esto, cuando planteaba Tomás sobre la necesidad de la transformación cultural a través de la educación, a través de los diferentes sectores, ese es el rol por ley que tiene el ministerio, que es la transversalización de la igualdad o de lograr y de alcanzar niveles de igualdad desde el Estado a través de la transversalización del enfoque de género en el conjunto de las instituciones estatales. Estamos hablando de todos los servicios, todos los ministerios, y todos tienen responsabilidad en el marco de la disminución de inequidades, brechas y barreras, que son desigualdades sociales y desigualdades de género, que se expresan principalmente en esta causa fundamental que ya comentaba la Francisca, que es este sistema patriarcal, ¿no? Y que tiene, digamos, interesantes características en Chile, justamente porque su cultura además está muy relacionada con un modelo, digamos, de producción que hace, digamos, síntesis muy bien con este sistema también patriarcal. Por tanto, sabemos que la precarización y las violencias también en ese marco tienen expresiones hoy día y mucho más complejas, pero de alguna otra manera plantear que este ministerio, este nombramiento viene a dar cuenta de una realidad también desde la comprensión de nuestra institucionalidad o desde este mecanismo de adelanto para las mujeres. Sepan ustedes que si bien tiene este rol tan importante el ministerio para el conjunto del Estado, también tiene una realidad que implicó el Servicio Nacional de la Mujer se crea el año 1991. Lograr tener un rango ministerial implicó 25 años poder, digamos, incidir en avanzar a tener una institución como esta que surgió e inicia su funcionamiento en 2016. Aquí ha habido también una vindicación permanente del movimiento de mujeres y feministas que ha sido hoy día descalificado por este nombramiento, descalificado, pero también con un intento de criminalización de este movimiento, cuando se habla que es un movimiento que atiende al caos y que tiende a la destrucción y a las descalificaciones. Esto no es comprender la historicidad que implica el movimiento de mujer y feminista en Chile, pero tampoco entender la institucionalidad desde la cual se está parando las tareas de Estado en materias de igualdad. Y ahí tenemos una preocupación y una contradicción importante. Nosotros salimos a rechazar este nombramiento justamente porque aquí volvemos a ver este Estado muy patriarcal, ¿no? Donde tenemos una institucionalidad que cuenta con la mitad de los recursos que debería contar, al menos para poder hacer la transversalización que implica. En presupuestos en violencia contamos con la mitad del presupuesto que al menos en una situación normal y regular deberíamos tener, ¿no? Con los costos que tiene la violencia también para la sociedad chilena. Y por tanto vemos que el Ministerio de la Mujer, sabemos que hay un sector también de la política y que hoy día es la coalición que administra, digamos, el gobierno, sabemos que nunca estuvo de acuerdo tampoco con el debate parlamentario de poder tener una institución más robusta. Por lo tanto, vemos como ministerio sufrimos los primeros despidos y tenemos situaciones de maltrato institucional que se vinieron a producir a pocos días y a poco tiempo de asumida la administración de la ex ministra Pla. Y nosotros venimos señalando que aquí había una agenda de gobierno que señala tolerancia cero a la violencia y hemos vivido el garrote interno de la violencia institucional y el maltrato. Hoy día tenemos varias tutelas laborales, tenemos una situación dramática en la región de Magallanes donde el equipo completo de la Seremía fue maltratado por la autoridad regional. Llevamos un año solicitando ya que se haga algo. De hecho, ANEF solicitó la renuncia a esa Seremi. Tenemos situaciones también de maltrato que involucran directamente, una tutela laboral que involucra directamente a la actual subsecretaria Cuevas, ¿no? De mayo del 2018, que todavía no se investiga. En ninguno de estos casos, la ex ministra Pla, muy en la línea de lo que fue también su silencio frente a la violencia político-sexual, más que silencio, negacionismo, no para decir las cosas por su nombre. Nos parece que esto es una continuidad, este nombramiento, pero también viene con un nivel de gravosidad mayor.
¿no? ¿En qué sentido? En que, bueno, no se han levantado investigaciones sumarias alguna, vivimos en la más absoluta realidad de vulneración de derechos laborales y con climas laborales bastante complejos, bastante temor también de los funcionarios y funcionarias. Y viene un movimiento feminista, como ya lo decías tú, Marilén, que fue muy potente y que tuvo una expresión, creo que multitudinaria. Este 8 y 9 de marzo pasado fueron 2 jornadas tremendamente masivas, domingo y lunes, y sabemos que eso inició también la agenda, digamos, de interpelación a esta administración. Se esperaba también ese momento. Bueno, se ha venido lo que ha significado la pandemia, ya lo sabemos, pero justamente cuando se interpela el negacionismo de este gobierno frente a la violencia político-sexual, frente a la demanda de la violencia también que hemos estado viviendo de carácter estructural y la violencia de género y la expresión que este gobierno no ha podido, y bueno, es una tarea difícil para las diferentes administraciones y los estados, pero no ha avanzado absolutamente nada en materias de infraestructura y políticas de violencia. Más bien ha habido ajustes a lo que ya había, pero han sido 2 años de retroceso también en los sentidos de las políticas, de retroceder en políticas de prevención que hoy día son focalizadas y no se entiende frente a esta situación. Entonces, este nombramiento en lo concreto viene también para nosotros a significar un castigo, ¿no? En esto de atrevernos de salir a la calle a decir masivamente, basta la violencia de género, basta las violencias patriarcales y machistas, basta la violencia estatal, ¿no? Queremos también aborto libre, queremos decidir sobre nuestro cuerpo, queremos y sabemos que nuestros trabajos sostienen la vida y que sabemos que nuestra tarea reproductiva es la que permite mantener también la producción a nivel de la sociedad, ¿no? Y por tanto también queremos ese reconocimiento porque sí es un trabajo que no tiene reconocimiento y queremos un sistema plurinacional y comunitario de cuidados, como dice Fran. Cuando salimos a decir eso masivamente en las calles, frente a una administración y un presidente que ha sido también desde su lenguaje bastante soez y agresivo con las mujeres, cada cierto tiempo hemos estado escuchando además dichos que tienen la naturalización de la violencia en sí misma, ¿no? Donde vemos que hay una realidad y está naturalizada la violencia hacia las mujeres, lamentablemente en los discursos del gobierno, y por tanto cuando viene este nombramiento sin duda, digamos, no se asume como un nombramiento que esté a la altura ética de esta institución, que se basa en la doctrina de derechos humanos, no por el hecho de que sea la familiar de o qué. Aquí hay una alegoría permanente, o había una alegoría frente a la violación de derechos humanos en un contexto de dictadura cívico-militar, que fue de alguna otra manera perpetrada también por el genocida Augusto Pinochet, que coincide de alguna otra manera que hay una familiaridad sanguínea, pero aquí el punto crítico tiene que ver con, es una secretaria de Estado que no es una secretaria de Estado a la altura del etos institucional que tiene que encabezar, no hay manejo de competencias mínimas, ni siquiera especializadas en materias de género, ni siquiera hay competencias mínimas en ello, y por lo último para nosotras y muy importante, implica la continuidad del maltrato institucional. Si por 2 años no se investigaron las situaciones que involucran autoridades y jefatura en situación de maltrato y vulneración de derechos, de maltrato y violencia laboral, no esperamos que esta ministra lo vaya a resolver. Esperemos, vamos a ver ahí cuál va a ser, digamos, su actitud ética frente a las situaciones de violencia, pero no, por lo que hemos visto, en términos de ella nos dijo, evalúenme desde que yo inicie mi gestión, no hemos visto en esta gestión una respuesta a las necesidades y a la altura de la crisis que estamos viviendo. Crisis social, crisis sanitaria y crisis en emergencia en violencias machistas y patriarcales. Total. Yo creo que, no sé si Tomás quiere comentar algo, queremos ir yo creo que Vesnas nos dio un panorama, y complementando lo de Francisca, y tal vez podríamos ir a las preguntas que al parecer nuestros amigos que nos acompañan han hecho. Si nos mandan tal vez las preguntas, ahí tenemos una. Dana, muchas gracias por abordar en profundidad la violencia estructural en contra de la mujer, donde el movimiento feminista ha sido vital. En ese sentido, quisiera preguntarles cómo se está organizando el movimiento social feminista para ayudar a la gente que está sufriendo en estos días de pandemia. ¿Alguien nos
¿Alguien Como feministas nos hemos más? organizado O efectivamente. las chicas? ¿Cómo? Sí, que como feministas nos hemos organizado efectivamente entre diversas organizaciones para crear una red de cuidado, específicamente en situaciones de violencia, y tenemos esta red funcionando. Es una red de apoyo y de acompañamiento para mujeres que están en situación de violencia y que justamente no logran acceder a ese apoyo por las vías oficiales, digamos, o por los dispositivos públicos, pero además estamos también trabajando mucho a nivel territorial, porque tal como planteaba Vesna en algún momento, en la situación de reclusión, en la situación de pandemia, justamente uno de los mayores recursos, muchas veces el único recurso que pueden tener las mujeres que están en una situación de riesgo, es a nivel del territorio, la vecina, la persona que vive cerca, la persona que escucha, y que puede ser muchas veces un recurso fundamental de vida o muerte, de ayuda, de acompañamiento, etc. Eso por una parte. Y por otra parte, también como feministas nos organizamos y nos coordinamos con otros movimientos sociales y con otras organizaciones para aportar en los efectos dramáticos que ha tenido este periodo de pandemia. Y estamos también aportando a ollas comunes en distintos territorios, estamos también acompañando a organizaciones y mujeres en distintos territorios y haciendo en realidad todo lo que podemos para participar de eso. Buenísimo. Nos habían puesto otra pregunta. Catalina, que en realidad era quien iba a conducir el programa hoy y tuvo problemas de señal, así es que ahí nos manda y dice, es importante que las mujeres tengan claro que no están solas. Estamos tejiendo una gran red feminista para estar más conectadas en tiempo de confinamiento. Y en ese sentido, ¿de qué manera están funcionando los programas de la mujer? Vesna, ¿nos podría comentar? Mira, yo te quería complementar también con lo que decía Francisca, comentar que desde también una red de apoyo, yo ahí voy a pasar el dato, participamos activamente en la Coordinadora Feminista, como también en otros espacios de la Asamblea Plurinacional Feminista, pero desde la Coordinadora Feminista 8 de marzo, donde también participamos, ahí se hizo un llamado a una red de apoyo feminista frente al tema de la violencia. También participan las compañeras de La Morada, vemos varias organizaciones ahí y hemos estado levantando justamente recomendaciones, orientaciones para, primero, comprender qué es la violencia hacia las mujeres, qué es la violencia en un contexto de pandemia, con coronavirus, ¿no? Pero también qué recomendaciones levantamos las organizaciones y las mujeres para justamente ir en ayuda y poder motivar también la organización barrial, territorial, que es muy importante en este contexto. Y queremos darte esa información para que la puedan también difundir, quizás en el programa, aparecen los diferentes números y redes de apoyo a nivel nacional que están en esta organización, y la lógica básicamente es, dado que el Estado no nos cuida, nos cuidamos nosotras y también cuidamos a nuestras compañeras. Es un poco esa la idea. Bueno, yo trabajo directamente en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y también hay un servicio que es el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, dependiente de alguna otra manera de la estructura del ministerio, ¿no? Forma parte de nuestra institucionalidad, somos en conjunto. Desde el ministerio diseñamos las políticas y nos coordinamos con el conjunto de los otros ministerios también, y desde el servicio se desarrollan los programas más directamente que abordan, digamos, las diferentes realidades que las mujeres requieren, ¿no? Y en ese sentido tiene programas el servicio que están, digamos, en relación directa a la atención de la violencia hacia las mujeres, por un lado, ¿no? Atención directamente a la promoción de la autonomía económica y el emprendimiento de las mujeres, por otro. Hay programas que también abordan los temas de salud sexual y reproductiva, y hay programas también que abordan el fomento de la participación social y política de las mujeres. Esas son las líneas programáticas principalmente, históricamente también desde nuestra institución, y bueno, sabemos que, ya lo hemos dicho, fue parte de la primera parte del debate, en que lamentablemente hay políticas que son de Estado, pero que los gobiernos van adaptando, y por tanto eso sin duda implica cambios, ¿no? Avances, retrocesos, ¿no? El no tener claridad respecto de que las políticas de igualdad son de Estado
hace que en eso se retroceda. Y de acuerdo a lo que sabemos, bueno, ahí ha habido, digamos, también definiciones, ajustes por parte de esta administración, que sería muy interesante que invitaran, creo, a la Asociación del Servicio para que puedan dar cuenta también de esos cambios más en detalle, ¿no? Pero por lo pronto nosotros comentar que como Asociación del Ministerio de la Mujer hemos estado también ausentes de los diseños de las medidas que se han implementado desde el Ministerio directamente de quienes tenemos responsabilidad funcionaria directa o abordamos ciertas materias directamente, y en ese marco no sé si será el rol sindical o que no estamos fuera de esos aportes y tenemos la responsabilidad sin duda de tener conocimiento de lo que se está haciendo. A veces ni siquiera nos enteramos también por los medios de comunicación. Ha habido una estrategia muy comunicacional y discursiva de este gobierno de anunciar cosas como las cajas, ¿cierto? Pero cuando uno va desgranando, la verdad es que encuentra poquito. No es así. Poco y nada. Entonces yo creo que sobre los programas y para desmenuzar eso en detalle, les recomiendo que vengan también las inviten y les cuenten acá en detalle. Buenísimo, mucha letra chica en todo. Vamos con otra pregunta. Dice Claudia Portillo, de acuerdo al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, hasta el 22 de mayo existen 14 víctimas de femicidio en Chile, en lo que va del 2020. En muchas de estas situaciones existían antecedentes que daban a conocer la posibilidad de que existiera un ataque contra dichas mujeres. ¿Qué está fallando? ¿Por qué se termina lamentando la muerte y no se modifica la prevención del delito? Tal vez Tomás nos podría comentar ahora. Sí, podría comentar. Yo creo que son las mujeres las que tenemos que escucharlas. Yo estoy tomando notas de lo que están. Muy bien. De lo que están diciendo, porque me parece muy relevante. Sí, yo quiero escucharla y darle la palabra a nuestra invitada. Buenísimo. Francisca. Bueno, yo creo que el problema que tenemos, que efectivamente desde el punto de vista formal hay una serie de leyes que han ido mejorando la manera de dar una institucionalidad al problema de la violencia, al problema de la discriminación en general. Sin embargo, se trata de una institucionalidad en muchos sentidos vacía. Lo que quiero decir con eso es que no cuenta con el respaldo que requiere para poder implementarse eficientemente. Hace 2 años tuvimos en el país, o poco más de 1 año, tuvimos en el país una gran huelga de los profesionales y las profesionales de los centros de la mujer. Los centros de la mujer son los dispositivos, yo diría, más relevantes que existen desde el Estado, en el mundo público, para responder a las necesidades de las mujeres que se encuentran en una situación de violencia. Allí ellas reciben una primera acogida, son contenidas, reciben asesoría legal y apoyo para todos los procedimientos que se requieren en una situación de violencia, porque para enfrentar la violencia se requiere seguir una serie complejísima de procedimientos, digamos. Bueno, y tuvimos una gran huelga nacional justamente que denunciaba y ponía en evidencia la falta de recursos y el nivel de sobrecarga de los profesionales que forman parte de esos centros. ¿Qué quiero decir con esto? Es un ejemplo, porque ese es un dispositivo particular, existen otros y por supuesto está toda la estructura legal además. Pero quiero decir, a pesar de las leyes en las que se ha ido avanzando, no tenemos cómo hacer frente, cómo hacernos cargo responsable de su implementación. Y en ese sentido, en Chile existen esas dos caras, digamos, la cara formal de firmar los tratados, de avanzar en la cuanto se puede, que no es mucho tampoco, pero de avanzar a la promulgación de ciertas leyes, de ir generando institucionalidades, pero sin recursos ni capacidad real para implementarlo. Entonces, eso permite más o menos responder a ciertas demandas o compromisos internacionales, pero no permite en lo absoluto responder a las necesidades cotidianas de las mujeres que en este país, tal como tú lo planteas, siguen muriendo como consecuencia del femicidio. Sí. ¿Tenemos Marilén, algún...? Dime, quería Dena. solo precisar una cosita. Sí,
Tú señalabas 14 femicidios, que son los que se registran, entre comillas, en función, digamos, del Circuito Nacional de Femicidio, intersectorial de femicidio, que son los registros oficiales e institucionales. Exacto. No obstante, las compañeras de la Red Chilena contra la Violencia, que llevan un registro, digamos, por mucho tiempo, ellas están señalando que son 17 femicidios hoy día y 2 castigos femicidas. Por lo tanto, ahí hay un tema respecto del registro de cifras, pero sin duda la violencia es mucho más de lo que se registra, eso es importante. Lo que no se registra no se ve, y sin duda el desafío es fundamental en materia de prevención universal y de pensar en que esa prevención no se hace solamente con la voluntad, como dice también la Francisca, de los equipos, ¿no? Que si bien tienen alto compromiso quienes trabajan en estos temas, hay necesidades y condiciones estructurales de una política de Estado que se requiere, que hoy día tiene un déficit al menos de 15.000 millones para resolver una situación de normalidad en materia de violencia y que implique un presupuesto robusto en prevención universal que puedan también desplegar los diferentes sectores e instituciones. Educación tiene mucho que hacer, salud, etc. Eso. Buenísimo. Tenemos otra más. Han habido muchas preguntas. Mi don Tomás, admirado, me imagino que dice. María Luisa Párez. ¿Puede usted hacer algo por cambiar eso que dice en la ley? Que el hombre es el administrador de la sociedad conyugal. Necesito que se elimine por anacrónica. Bueno, efectivamente es lo que decíamos antes, que este país está lleno todavía de leyes anacrónicas. No solo falta legislar en materias nuevas que logren la igualdad plena de derechos, ¿no es cierto?, y que termine con toda discriminación de género, sino que además hay que eliminar una serie de leyes que todavía están ahí vigentes y que todavía están actuando y todavía están generando discriminación. Nuevamente, en esta ley algo se avanzó, un pequeño aspecto, pero sigue habiendo una legislación que mira a la mujer como si fuera menos, que mira y considera a la mujer como detrás del hombre, como que tiene que ser supervisada, controlada, vigilada, bueno, que no tiene nada que ver con la realidad, que no tiene nada que ver con lo que hoy día aceptamos como igualdad total y absoluta de derechos que tiene que haber y que tenemos que promover. Entonces, yo no me fijé el nombre de quien me hizo la pregunta, pero lo que le diría es lo mismo que estaba planteando antes. Hoy día la posibilidad, María Luisa, gracias. Hoy día la posibilidad de cambios, de terminar con leyes anacrónicas como esa y muchas otras, está, desde mi punto de vista al menos, única y exclusivamente en manos de poder mantener con fuerza la movilización social por estas demandas y por estas luchas. Yo insisto, yo soy un convencido que los cambios pueden venir solo desde ahí. Es gracias a que han habido 2 8 de marzo que han sido multitudinarios, que a mí no me cabe duda que trascendieron el tema de la mujer. Yo no tengo ninguna duda y no me pierdo que lo que pasó en octubre, el 18 de octubre en adelante, tiene mucho que ver con lo que fueron los 8 de marzo anteriores. Es decir, ahí se demostró, y por cierto también con otras movilizaciones importantísimas, como fue la del No Más AFP, como fueron la de los estudiantes, como fue la de los temas medioambientales, en su momento la que tenía que ver con el no a Hidroaicén. Es esa capacidad de movilización la que en definitiva va deviniendo en leyes. ¿O crees tú acaso que la derecha en algún minuto realmente quería una nueva constitución para Chile? De ninguna manera. Es el resultado de la movilización que les hace finalmente tener que aceptar esas demandas que está poniendo el pueblo, que está poniendo la gente. Entonces, para esto que tú me estás planteando y para muchos otros proyectos de ley, es fundamental. Hoy día estamos en pandemia, hoy día estamos en cuarentena. Yo creo que la gente la ha cumplido muy bien, ha respondido muy bien, ha sido muy responsable, bastante más responsable que el gobierno, por lo demás, que con sus declaraciones absolutamente estúpidas, porque hay que decirlo por su nombre, han generado confusión, han generado una sensación de triunfalismo que no tiene nada que ver con la realidad. Pero la ciudadanía, las mujeres, los trabajadores, los jóvenes, la inmensa mayoría del país ha sido tremendamente responsable. Estamos hoy día cumpliendo con la cuarentena, pero no te quepa ninguna duda que las demandas y la lucha por esas demandas sigue plenamente vigente y que apenas podamos volver a estar en la Plaza de la Dignidad con responsabilidad y con cuidado,
vamos a estar ahí nuevamente luchando por las demandas que siguen hoy día vigentes y pendientes. Bueno, ha sido una conversa interesantísima. La verdad es que las invitadas hoy han sido de lujo. Bueno, siempre son de lujo, pero hoy día principalmente hemos tenido una linda conversa, buenas reflexiones, y ya lamentablemente vamos llegando al final y nos pasamos de todos los horarios, pero estaba demasiado entretenido como para habernos puestos tan rígidos y habernos ajustado a la hora o qué sé yo. Así es que bueno, vamos a darle a cada uno que haga sus reflexiones finales y vamos a partir por Francisca, que es con quien partimos también al comienzo. Francisca. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de compartir este espacio de conversación en estos tiempos tan difíciles. Yo quisiera simplemente terminar con una reflexión sobre lo difícil que es vivir una situación tan crítica en soledad y sobre lo importante que es, por lo tanto, poder hacerlo en conjunto, a través de estas conversaciones, a través de estos diálogos y sobre todo, tal como planteaba Tomás hace un momento, eh, buscando y creando nuevas maneras de seguir adelante con nuestro proyecto de transformación. Evidentemente, hoy día no tenemos las mismas posibilidades, las mismas herramientas que hace unos meses, no podemos salir a la calle, en fin, pero seguimos teniendo las mismas necesidades, los mismos desafíos y sobre todo seguimos teniendo la misma responsabilidad social colectiva de transformar nuestro país en un lugar más amable, más acogedor, más vivible y más solidario. Así que sigamos haciéndolo entre todos y todas. Gracias, Francisca. Desna, tus palabras finales. Gracias, Marilén. Bueno, agradecer el espacio, la invitación para nosotras como asociación de funcionarios y funcionarias, muy importante poder, digamos, plantear nuestras también vindicaciones, nuestras demandas. Agradecer también el haber compartido espacio con Francisca, el aporte que significa La Morada como otras organizaciones también de mujeres feministas que hoy día están, y como siempre, en un rol muy importante. Agradecerle al diputado, ¿no?, que me parece que es un rol fundamental los de los parlamentarios, ¿no?, que se involucran poco, porque son temáticas que son transversales, no es porque sea que afecte a las mujeres, son temas de mujeres, ¿no? Pero hay pocos parlamentarios que también abordan estos temas. Un mensaje a las vecinas, a quienes escuchan, digamos, este programa, principalmente del distrito, ¿no? Y decirles que frente a una situación de violencia no están solas, que siempre hay mujeres a nuestro alrededor que nos pueden apoyar. Ellas son las principales apoyos y ayudas que hay que buscar. Las mujeres siempre tenemos estrategia también de supervivir a las diferentes situaciones de violencia, informarse bien, participar y tratar de mantenerse siempre en información con familiares o redes de apoyo próximas, ¿no? Y también, bueno, más bien un aviso que quiero pasar. Nosotras como asociación, como directiva, también tenemos un programa, vamos este jueves, que es un programa en vivo, va a estar muy interesante, vamos a hablar sobre justamente la violencia institucional hacia ciertas también mujeres o, digamos, realidades que hoy día no están siendo abordadas desde la institución, ¿no?, desde el ministerio, y también queríamos pasar ese dato el jueves a las 21 horas para que nos sigan en nuestro programa de Anfumeg, ahora que sí nos ven, y mandar también, creo, un mensaje de esperanza, ¿no? Hoy día como feministas también tenemos un gran desafío como movimiento, como así lo hacían una de las preguntas, ¿no? Y creo que la esperanza en términos de que estamos en proceso de la construcción de una realidad distinta, de una vida diferente, donde la dignidad debiera estar, digamos, en primer orden, y sin duda la movilización, la participación, el mantenerse también hoy día con diferentes formas de estar activas y también de levantar nuestras luchas, ¿no? Es importante mantenernos en una alta participación en estos momentos donde no lo estamos pasando bien, y también solidarizar y ayudar con quienes hoy día se están organizando. Hemos visto también la represión hacia las ollas comunes, ¿no?, la organización popular y barrial. Eso es algo que hay que seguir denunciando y ojalá se ocupen espacios como estos, vitrinas como estas para ello. Eso, gracias. Gracias, Vesna. Tomás.
sus palabras finales al cierre. Te quiero agradecer por haber tenido este programa, por haber podido escuchar, por haber podido reflexionar. Tenemos todavía tremendos desafíos por delante. Acá la discriminación en nuestro país y en nuestra sociedad está presente y vigente todos los días y permanentemente. Acá todavía tenemos tremendos desafíos por delante. Hay brechas salariales, sabemos lo que pasa en las ISAPRE, sabemos lo que pasa en la AFP, sabemos lo que pasa, ¿no es cierto?, con los espacios de participación para la mujer que sigue siendo discriminada en los espacios políticos, en los espacios empresariales, en los espacios sociales, cuando por otro lado, si miramos en la base de las organizaciones, la mayoría de quienes están impulsándola, quienes están empujándola, quienes están llevando adelante la iniciativa, son justamente las mujeres. Y hoy día, en tiempo de la pandemia, esto se ve más claro aún. A mí me ha tocado acá en el distrito estar colaborando, ayudando, viendo cómo nos ponemos a disposición de tantas tareas que hay para colaborar con la desesperación que están teniendo hoy día cientos de miles de familias, quienes se están poniendo primero ahí con las ollas comunes, con el comprando juntos, con los pasajes colaborativos, con tanta creatividad, con tanta idea, con tanta fuerza, básicamente las mujeres. Entonces, mi última reflexión y mi último llamado no es para las mujeres, es para los hombres. Es para que realmente capten hoy día que estamos en esta situación lo importante que es terminar con toda la forma de discriminación, avanzar con fuerza hacia una verdadera paridad, hacia una verdadera igualdad, hacia una verdadera equidad de género. Ese es un desafío fundamental que va a generar un cambio profundo y beneficioso para todo nuestro país. Gracias, Tomás. Gracias a ustedes, chicas, que ha sido un lindo programa. Es nuestro programa número 14 y queremos agradecerle a todos los que nos acompañan semana a semana. Yo creo que todo lo que hoy día se comentó nos ha quedado claro que aquí necesitamos un cambio de constitución, necesitamos una nueva constitución. Ojalá construida por las mujeres y hombres de este país y que ojalá pudiera ser en una asamblea constituyente, pero ya trabajar en un cambio de constitución va a ser maravilloso. Y para eso el apruebo no nos podemos olvidar. Apruebo en cualquier momento, en octubre, donde sea, pero apruebo y no podemos desconocer que eso, todos los cambios, todo lo que hemos conversado hoy día, pasa fundamentalmente porque haya un cambio de constitución. Y así es que las abrazo a ustedes, a Tomás que da estos espacios maravillosos para poder hablar de todos los temas que se generan en estos ámbitos de encuentro. Y así es que 1.000.000 de gracias a todas, a todos, a todes y nos veremos en nuestro próximo programa. Que estén muy bien. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, Fran. Chao, chao. Gracias. Gracias, mucha que estén muy bien. Estamos viendo. Chao. Chao. Chao, chao.